ya empecé las clases y me tomó 2 años realmente entrar a la parte de la carrera que ya es medicina, ¿no? Porque obviamente en los primeros periodos que estás llevando, llevas otra vez español, otra vez matemáticas, métodos estadísticos, llevas física elemental, química, o sea, las clases que todos llevan, ¿no? Educación ambiental, ética, perdón, ética profesional. Típico que la ética profesional la digo justo después del eructo, ¿no? Pónganle que en eso me tardé porque me quedé, o sea, quedé aplazado en 2 clases, física y química, y eso me retrasó como no tienen idea. Porque física la daba un profesor hijo de... Ojalá y se le queme la casa. No. La daba un profesor que es el típico profesor de que se cree dueño de la metafísica y del universo cuántico y no sé qué. Es el típico men que se cree increíble y súper inteligente. Y es que ustedes, ¿por qué no lo entienden si esto es facilito, no? Y el cabrón no lo explica de una manera que lo puedas entender. Y si es como que... Sí, muy muy bueno en la física, pero ¿qué haces dando clases en una universidad pública? O sea, ¿qué haces aquí si tan vergas te crees, no? Y el tipo... Y esto no es mentira, ¿eh? O sea, yo me acuerdo en sus clases, era bromista, se llevaba bien con todos. Ya a la hora de explicarte si era de... Es que no entiendo nada, man. Y ya cuando te ponía tareas es como que, bueno muchachos, ¿y qué pedo, no? O sea, ¿por qué todo esto está malo? Es que no entendemos nada. ¿Cómo que no entienden, no? Y volví a explicarlo, pero con su manera de explicar que no lo entiende ni Dios, ¿no? Entonces sí, fue un maestro que nunca voy a olvidar porque tenía una cara de... no era ni mayor, ¿saben? Porque ustedes estarán pensando que era un señor de 50 años, 40 años. No, era un chavo, tenía 30. Era un chavo de 30, ¿no? Pero sí, o sea, no era una persona vieja, era alguien joven. Era una persona joven y estaba jode y jode que la física y que no sé qué, ¿no? Horrible, profesor horrible, ¿no? Y el cabrón daba la otra clase que seguía después, que era biofísica o física 2, ¿no? Y es como que, ay, tener que ver este men 2 veces, ¿no? No, y lo terminé, casi lo vi 2 veces, pero luego les voy a contar qué pasó. Este, ese men en los exámenes, yo creo que, yo creo que en uno sí saqué como 10 de 100. Hubo un examen que sí me recontra agarró así, ¿no? ¿No? Y no es que no estudiara, sí estudié, pero no entendía nada, no entendía por qué estaban pasando las cosas que tenían que pasar en esta fórmula, no entiendo nada, por qué ocurre esto, de dónde saco este otro dato, o sea, había que adivinar mucho, entonces sí es como que, ok, no estoy entendiendo nada. Y yo siempre he sido una piedra, gente, para los enunciados. O sea, yo te sé seguir una fórmula, y por qué pasan las cosas no me importa porque la fórmula funciona y eso es lo único que necesito saber, ¿no? Pero cuando ya se trata de enunciados, o sea, ya se trata de... Pedrito se tiró de un avión y cayó en picada, medime la fuerza gravitacional y no sé qué. O sea, cuando te dan un enunciado de esos, yo soy bien malo, bien piedra para saber qué me están pidiendo y qué tengo que buscar. Y soy malo para sacar los datos, ¿no? Porque a veces sí es como que te dan los datos, pero hay un dato que está implícito y es como que... ¿Cómo va a estar implícito? Eso era lo que no me gustaba de esa clase de la física. Y esa clase me aplacé, obviamente, ¿no? Fallé la clase. La tuve que repetir. Y... ¿saben qué calificación tuve yo en esa clase? Ah, por cierto, en el último examen que hacíamos 4 o 2, no me acuerdo, creo que eran 4. Pero en el último examen, yo sí llegué así de verga, ¿no? No entiendo nada, me senté. Yo miraba a todos sudando, preocupados, escribiendo, ¿no? Y yo solo estaba así. O sea, todos haciendo el examen y yo no sabía qué hacer. No tenía ni idea de qué hacer. Y nada más lo entregué, yo creo que lo entregué vacío. Creo que contesté la teoría y lo entregué. Yo dije, no voy a estar peleando aquí conmigo mismo porque yo no sé qué hacer. No tengo nada que hacer aquí. Entonces, entregué el examen y
Y bueno, me dieron ya la nota. Y fue... O sea, esta fue la nota final, ¿ok? 27 de 100. 27 de 100. What? Ay, Dios mío. O sea, me sentí tan torpe, me sentí tan... ¿Qué estoy haciendo? O sea, fue un rollo de... Men, estoy muy decepcionado, pero mi único consuelo fue que de los 60 estudiantes que llevábamos esa clase, solo 12 pasaron. O sea, y pasaron así, ¿no? No pasaron de, sí, saqué 90, no. Así. Y yo me acuerdo que sí sentí como consuelo, ¿no? Así de, bueno, no fui el único. Y creo que cuando 40 personas se quedan en una clase, el problema no son los estudiantes, es el profesor, ¿no? Y bueno, me tocó repetir esa clase. Gracias a Dios, no me tocó llevarla con ese mismo men. La llevé con quien quería llevarla en primer lugar, pero ese periodo que yo la llevé con este otro men odioso, que vamos al odioso lo vamos a llamar Juan, y al que sí quería llevarla lo vamos a llamar Pedro, ¿no? Yo no quería llevar la clase con Juan, pero no había otro, o sea, el otro que yo sí quería ya no estaba, ¿no? O sea, ese periodo dijo, me voy de vacaciones. Entonces, a la siguiente vez que me toque repetirla, sí estaba Pedro. Y yo dije, ok, con Pedro la voy a meter porque ni loco la vuelvo a meter con este otro men. Y Pedro era un desvergue, era Pedro. Pedro, o sea, para empezar, yo sé que más de alguna vez llegó borracho. Pero el men sí sabía de lo que hablaba y sí te lo explicaba de una manera que lo entendieras. Fuera de pedo te iba muy bien con él porque llegabas a la clase y sí entendías y no sentías que estabas todo ofuscado por no entender nada porque sí te estaba explicando bien. Y Pedro era muy divertido, la verdad, o sea, te hacía chistes y era un profesor muy buena onda. Y ese sí era mayor, ¿no? O sea, ese ya era, no sé, tal vez tenía 40 y pico, tal vez 50. No como el otro que era joven y estaba así de, hoy este es ustedes y este es el examen. No, Pedro era tranqui. Pedro sí era de, este es ustedes y este es el examen. ¿No? Y bueno, con Pedro sí se pasó bien la clase. Pedro llegó a veces con la camisa mal puesta, por eso yo tengo la teoría de que en algún momento llegó borracho porque traía la camisa al revés, así de, o sea, la traía como así. Y aparte la etiqueta de fuera, ¿no? Entonces como que, ay, Pedro, no venís de tu casa, ¿verdad? Pedro viene de quién sabe qué bar, ¿no? No viene de su casa. Ay, me acuerdo, ¿saben qué hizo una vez el profesor Pedro? El men una vez llega a la clase tarde y nos dice, muchachos, la verdad es que, o sea, dio 20 minutos de clase, ¿no? Llegó tarde, dio como 10, 20 minutos de clase. Le cae una llamada, ¿no? Permítanme un momentito, muchachos, ¿no? Y se va para afuera, ¿no? En lo que regresa dice, muchachos, se me presentó algo, vamos a terminar aquí la clase y lo vamos a retomar el tema la siguiente clase, ¿no? Pueden irse, están listos, ¿no? Aún faltaba como media hora para terminar y el men dijo, ya váyanse. Se me presentó una emergencia, ¿no? Y aquí les va el pedo. Ahí en la universidad había una cafetería donde a mí me gustaba ir a desayunar, ¿no? Y entro a la cafetería y ¿a quién me encuentro? El dichoso profesor Pedro. Su gran emergencia era ir a tomar café con sus amigos. Era ir a tomar café con sus compas, el Pedro. Ay, Dios mío, o sea, yo me acuerdo y sí lo vi.
O sea, sí lo quedé viendo, ¿no? O sea, me puse a hacer la fila y mientras estoy haciendo la fila, pues miro para todos lados, ¿no? Y sí lo vi. Y él me vio y nada más me hizo así. Y siguió con su día, o sea, full le valió madre que yo estuviera ahí, ¿no? Pero fue muy lindo, fue muy divertido. Fue muy divertido. Y pasé la clase, ¿no? Luego llevé física 2 o biofísica, ¿no? Y esa clase se llamaba biofísica porque tenía que ver con medicina, ¿no? Pero no tenía nada que ver con medicina, realmente solo era por diferenciar física 2 de biofísica, ¿no? Para diferenciar qué clase van a llevar los ingenieros y qué clase van a llevar los de medicina, ¿no? Para no mezclarlos. Pero la llevé y la verdad esta sí me tenía preocupado. No la llevé con Juan, la llevé con otra persona, ni con Pedro tampoco. Pedro otra vez se fue de vacaciones. No la llevé con Juan tampoco, pero sí la llevé con alguien que, pues entre que la entendía y no. Es que esas clases se me hacen muy difíciles ya de por sí, aunque el profesor explique bien, se me hacen muy difíciles. O sea, la pasé con Pedro y no la pasé con buena nota, la pasé con 70 y pico, ¿no? Pero al menos pasé. Y ya con este otro men, cuando llevé física 2, vamos a llamarla física 2 nada más para que no se me pierdan. Cuando llevé física 2 sí fue un rollo de, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y llevo física 2 y cae la pandemia, ¿no? Cae el COVID-19, ¿no? Y eso fue mi salvación, porque yo dije, no voy a pasar esta clase. Esta clase no la voy a pasar si me voy a volver a quedar y voy a tener que retrasarme aún más. O sea, para esto tengan en cuenta que yo estoy llevando clases desde septiembre del 2018 y ya era, pues la pandemia, ya era marzo del 2021, ¿no? O sea, ya llevaba un año ahí llevando puras clases generales porque había aplazado física y química, ¿no? Que la historia de química es otra historia. Pero ya había llevado física y química, entonces sí fue un pedo de que me voy a quedar otra vez, ¿no? Me voy a atrasar otros 3 meses más. Cuando uno lo piensa y dice, va, solo son 3 meses, no parece mucho tiempo. Es mucho tiempo, es muchísimo tiempo, ¿no? Y Cristo Santísimo, la pandemia me salvó, ¿no? Bueno, me salvó esa clase. Obviamente la pandemia fue un momento muy feo para todo el mundo. Pero sí fue así de que ahora puedo copiar. ¿Y cómo me van a dar cuenta? No se van a dar cuenta. Y o sea, debo decirlo así con full descaro de que pasé con copia esa clase, ¿no? Pero tenía que pasarla de alguna manera. No me podía volver a atrasar, peor estando en la casa en la pandemia, ¿no? Y obviamente tengan en cuenta de que la pandemia fue otro gran atraso. Porque la pandemia fue cuando inició, nos encerramos, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. No había planes, ¿no? Yo creo que retomamos las clases 2 o 3 meses después. O sea, otros 3 meses perdidos, ¿sabes?